Te agradezco un montón por la invitación. Nosotros, o sea, por lo menos yo trabajo en temas de derechos humanos hace muchísimo tiempo, trabajo en temáticas trans, LGTB, posteriormente trabajé en temas de migraciones, derechos indígenas y demás. Mi nombre es Alejandro Mamaní, pero soy Joma Alejandro en redes sociales, por si me quieren buscar, estoy en todas las redes sociales. Y básicamente Identidad Marrón es una organización que nace hace 6 años en Argentina. Nosotros estamos desde hace 6 años en el discurso de la Marcha del Orgullo, pero hace 3 años estamos como activando más estructuralmente. Identidad Marrón trabaja el tema del racismo estructural en Argentina y en Latinoamérica, particularmente por las complejidades que se dan por el contexto. Nos referimos a, cuando hablamos de lo marrón, nos referimos a personas con ascendencia indígena. Por eso en la descripción del colectivo dice que somos hijas e hijos, nietas y nietos de personas indígenas, campesinas, inmigrantes, y trabajamos como factor unificador de múltiples cuestiones el tema del racismo estructural. Entonces, desde ahí, esa es nuestra impronta principal. Nosotros, si bien trabajamos con ciertos aspectos particulares, como lo puede ser el tema de comunidad indígena, el tema de migraciones, el tema de eh, arte y demás, digo, nuestra cuestión transversal es el racismo. Y la pregunta, bastante simple, con la que arrancamos el cuestionamiento es por dónde, si existen tantas personas con rasgos indígenas en Argentina, dónde están en la historia, dónde están en los medios, dónde están, ¿no? Creo que haciendo una analogía con lo que vos planteabas al principio, Internet ha sido una gran herramienta para poder visibilizar lo que no está en lo común de las sociedades, ya que las sociedades tienen tipo ritmos de crecimiento que son bastante diferenciales, digo, no es lo mismo el crecimiento sociocultural que se puede manifestar en el contexto alemán, que el que se puede manifestar en el contexto estadounidense, que el que se puede manifestar en México, Nicaragua o en Argentina. Pero Internet permite una cuestión unificadora en cuanto a, por lo menos, trabajo, conceptualizaciones y demás, e inclusive el derecho a poder existir, cosa que primero termina existiendo en Internet y después posteriormente pasa como a nuestro mundo real, que sería como la televisión, el cine, los medios. Digo, Internet justamente fue ese quiebre y la dinámica de Internet, la dinámica del mundo virtual fue justamente un quiebre para el mundo real. De hecho, pudimos ver hasta hace, si no me equivoco, el año pasado, la cuarentena no me deja contar bien los tiempos, el tema de Yalitza Aparicio. Fue que Yalitza Aparicio fue un fenómeno en sí en Latinoamérica, porque era una de las primeras actrices con rasgos indígenas, con ascendencia indígena, que estaba en un premio internacional y todo el debate que se dio en Latinoamérica, el discurso de odio que fluyó en las redes sociales respecto a ella. Pero no solamente eso, digamos, también fue parte de una estrategia en el contexto de Netflix. Netflix es una plataforma virtual que fue la primera vez que una de este tipo ingresaba al mundo de los Oscars. Entonces también tenemos que ver que este trasfondo tiene otros valores y contravalores. Y desde ahí quizás podemos empezar a hablar de cómo se plantean ciertas estrategias de incidencia del activismo de derechos humanos en diferentes colectivos y su relación con la comunicación y en particular las redes sociales. Sin ir más lejos, a nivel internacional pudimos ver que en este junio pasado el movimiento Black Lives Matter es bastante, relativamente, no es bastante viejo, pero tiene los tiempos de Internet no son los tiempos del mundo real. Entonces, en el mundo de Internet, Black Lives Matter está bastante constituido, pero pudimos ver en este junio pasado un rebrote respecto al mismo por el asesinato de George Floyd, y a nivel internacional el movimiento no solamente como movimiento social, sino también en el mundo de las empresas, en el mundo de los privados, se potenció como un valor. Entonces, hablar de racismo en estos momentos a nivel internacional es un tópico. Y eso hace que muchas empresas quieran intervenir en ese lugar, porque claramente esto le agrega un valor para su cuestión empresarial. Entonces, empezar a trabajar ciertos temas o no. El conflicto se da cuando pensamos o partimos que los movimientos sociales son una interfaz universalizadora que sale desde un lugar y se aplica a todo el mundo. No, realmente eso no es así. Digo, Estados Unidos no es Argentina, nosotros claramente no. Y en estos momentos, con un dólar a este nivel, claramente podemos entender que no somos Estados Unidos, y también con el sistema de educación pública, claramente tenemos múltiples factores de diferenciación que no nos hacen ser el norte global, y que no es una cuestión de estar mal o bien, sino es una cuestión de ubicuidad y de entender que las propuestas organizativas respecto a los movimientos sociales también tienen que ser particulares de cada contexto, porque justamente
el contexto, las personas del contexto entienden cuáles son sus necesidades y cuáles son las solicitudes ante los estados para poder trabajar. Digo, en Argentina, si vamos al tema cárceles, podemos ver que digo, esto a ojo, claramente porque tampoco hay estudios, es otra deuda del Estado, el tema de los números respecto a cárceles. Pero en Argentina, a simple vista, podemos ver que el color de las cárceles es un color. Y claramente la composición étnica es bastante diferente a la del contexto brasileño, por ejemplo, que es un país relativamente mucho más cercano, pero que tiene una realidad étnica bastante diferente. Y de hecho, en las cárceles brasileñas podemos ver alta población afrodescendiente en las mismas. En el caso de las cárceles argentinas, hay una población con ascendencia indígena no enunciada. Y esto es una dificultad a la hora de hablar de racismo porque nosotros desde el sur global, muchas veces, por una cuestión de colonización y de neocolonización también, ¿no? Neocolonización en cuanto a estándares de valores éticos que claramente no son los mismos del norte global, pensamos que la traducción es casi literal. Y en el caso argentino, claramente hay ciertas particularidades que hacen que tenga que haber otras respuestas diferenciadas y que en Argentina, por lo menos al menos en plano numérico, los problemas de la comunidad afrodescendiente no son los mismos que las que tienen en Estados Unidos. De hecho, acá hay un factor de invisibilización súper grande respecto a la comunidad afrodescendiente en Argentina y mucho más en cuanto a su borramiento histórico. Entonces, claramente la necesidad de la misma es particular al contexto, así como lo puede ser en el contexto chileno o en Uruguay. Y en el caso argentino en particular, así como el resto de Latinoamérica hispanoparlante, se da una cuestión que claramente nos refiere al resto del mundo, que es el tema de, en primera instancia, que claramente había culturas y habitantes originarios en este continente, que por el proceso de la colonización hubo un desmembramiento como identitario, ¿no? Esto no quiero que suene como conceptual firme, sino justamente como una invitación a duda, pero ustedes podrán ver que a diferencia del concepto de lo afro, de lo negro, que es un concepto expansivo, que nos habla de cultura, nos habla de color, no habla de fenotipo, no habla de música, nos habla de muchísimas cosas, lo indígena es un concepto cercado, que los estados inclusive han sido cómplices del cercamiento del concepto en sí. Cuando hablamos de indígena, nosotros nos referimos a unas cuestiones, digo, esto en el imaginario popular no es claramente un instituido, pero tiene su contraparte en el mundo de lo legal. Cuando hablamos de lo indígena, nos referimos a un mundo alejado de la urbanidad, nos referimos a población posiblemente con estudios secundarios no terminados, pobreza, con una cierta espiritualidad obligada en otros contextos. Ahora, esto no es solamente una cuestión de prejuicio, esto también tiene de su otro lado la paridad estatal, que de hecho los estados, por lo menos en América, para la existencia de las comunidades indígenas, cada estado tiene relativamente una ley que le da legitimidad a la comunidad indígena, dándole una situación de personería jurídica, pero que el Estado tiene que reconocer a estas comunidades indígenas para que estas comunidades indígenas existan ante el Estado y puedan reclamar diferentes programas o planes que se hacen para las mismas, como el tema de territorio, el tema de propiedad indígena comunitaria, el tema del derecho a la consulta previa en casos de proyectos mineros. Digo, hay una estructura legal que hace que lo indígena esté siendo reducido a un sector. Ahora, si vemos personas en la urbanidad con rasgos indígenas, posiblemente estas personas, en primer lugar, no se identifiquen como indígenas, como podría ser tranquilamente mi caso, y en segundo lugar, eh, al, en el caso de identificarse como indígena, van a ser bastante cuestionadas por la occidentalidad, por el hecho de que no se puede ser indígena y utilizar una remera violeta, no se puede ser indígena y tener un iPhone, no se puede ser indígena, como toda esta eh, intención subrepticia de reduccionismo hacia una marginalidad obligada. Que eso sucede muchísimo, por lo menos desde la occidentalidad. Inclusive en la Casa de las Buenas Personas, a la hora de hablar desde lo indígena, el progresismo mismo le exige a las personas racializadas que tengan que performativizar lo indígena para poder recién estar habilitadas a la hora de hablar. Entonces, eso también es un factor que nosotros cuestionamos. Nosotros entendemos que la expresión de lo indígena debe ser una opción que podemos o no tomar dependiendo si cada uno de nosotros ha hecho un camino o no ha hecho un camino respecto a lo mismo, pero el debate esencial para nosotros, por lo menos, o por lo que venimos trabajando. Perdón, hola. Sí, Hola.
Te ¿Me escuchamos, escucha? ¿eh? Hola, hola. Ah, ok, perdón. Pensé que lo que pasa es que anda internet anda Se mal en escucha, se caballito. escucha. Eh, lo que le venía planteando es justamente el factor fundamental que a nosotros nos une y nos hace trabajar en este tema, es el tema del racismo. Y cuando hablamos del racismo, vemos las dificultades que se plantean por lo menos de hablar de esto, ¿no? Digo, muchas personas seguramente cuando sucedió lo de George Floyd pudieron ver su repercusión en medios, pudieron ver la repercusión del caso de George Floyd en las redes sociales, los cuadrados negros, el hashtag de Black Lives Matter y demás, pero yo los invito a que traten de recordar situaciones de violencia institucional por parte de agentes estatales para con ciudadanos y que intentan recordar los nombres de estas personas. Inclusive este año mismo, justo paralelamente cuando sucedió lo de George Floyd, en Argentina sucedió el caso de Luis Espinosa. Luis Espinosa era un trabajador, si no me equivoco, zafrero de Tucumán, que fue secuestrado por agentes estatales, por la policía, y posteriormente fue encontrado con disparos de armas reglamentarias por la espalda entre Catamarca y Tucumán. Eso, eso si hubiese sucedido en Estados Unidos con una persona afrodescendiente, hubiese sido un escándalo mundial. Ahora, nos tenemos que llamar a preguntar por qué este tipo de crímenes en estos contextos no nos llaman la atención. Inclusive, sin ir más lejos, para mayor... Porque generalmente algo que sí sucede y que sí nos pasa a las personas es que muchas veces el impacto de la empatía nos aparece mucho más cuando nos choca en la cara, ¿no? Y el caso de, por ejemplo, Facundo Astudillo es un caso excepcional a la hora de hablar de estas cuestiones, porque tenemos a una persona que fue secuestrada por la policía, posteriormente su cuerpo se encuentra asesinado y las protestas y la empatía y los medios y el tratamiento no logran evocar que hay una cuestión étnica detrás. Argentina, como Estado, en cuanto a sus mediciones por gatillo fácil, se miden, o sea, las variables de diferenciación son, en el caso de género, si es varón o mujer, ¿sí? No hay cuestión de variable trans, creo, y después edad. Pero no hay números respecto a cuál es el porcentaje de las personas asesinadas por la policía y la variable étnica. Entonces, eso es un problema. Y muchas veces el cuestionamiento, la respuesta a ese problema, cuando desde ciertos sectores se quiere llevar la variable étnica que forme parte como un factor, es decir, bueno, no, pero de hecho, sin ir más lejos, la ministra de Seguridad, Frederick, lo pueden googlear tranquilamente porque, bueno, todo es googleable. Cuando pasó el tema de que la policía de Formosa, si no me equivoco, entró a casas de la comunidad Cuom, pateó puertas, roció gente con alcohol, hubo violencia física. En el discurso oficial, justo coincidía también con lo de George Floyd en esos momentos, y el discurso oficial planteó que si bien en Argentina le preguntaron si eso podía ser un crimen racista, si eso podía ser un delito de violencia institucional racista, y ella dijo que puede que haya algo de racismo, pero que claramente nosotros estamos bastante lejos del contexto estadounidense. Y eso es una forma de no entender cómo funciona el racismo o de pensar que el racismo es Netflix, que el racismo es 12 años de esclavitud, que el racismo es ver HBO. Y claramente las estructuralidades responden a cada contexto. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Porque además de ello, tenemos, digo, Frederick en su momento fue bastante aplaudida por su perspectiva humanista, por su ojo fuera de la estructura de la policía o el derecho, e inclusive una persona, nosotros llamamos la casa de las buenas personas a esto, ¿no? Como inclusive una persona buena, una persona con una perspectiva crítica, no puede encontrar y no puede reconocer que estos factores sean una cuestión de racismo. En el caso argentino, si nos ponemos a contabilizar cuáles fueron las personas asesinadas por la policía y hacemos digo, se puede hacer un ejercicio manual de buscar las caras, los nombres, y ver cuáles casos tuvieron mayor o menor incidencia social, y podemos ver que los casos que tienen mayor incidencia social son 4 o 5, donde personas blancas estuvieron detrás del crimen, digo, personas blancas asesinadas injustamente, tan injustamente como lo fueron las otras personas, pero nos cuesta muchísimo recordar nombres de personas racializadas que hayan podido ser asesinadas por la policía. Y sin ir más lejos, tenemos el caso de Facundo Ferreira, que si no me equivoco es de 2014 o 2015, que es un niño de 12 años que iba en una moto, atrás de una moto,
digo, creo que iba una persona manejando y él iba atrás, que fue asesinado por la espalda en Tucumán. Yo en su momento, cuando tuve que hacer la búsqueda de la información, no me acordaba las imágenes que había. Y me sorprendió bastante cómo, cómo, cómo las personas tendemos a olvidar tan fácil lo que no se nos muestra constantemente o detrás de lo que no hay una cierta estructura de incidencia para visibilizar ciertos casos, ¿no? Digo, nosotros no podríamos olvidar, digo, en la historia de Argentina, por lo menos en este último tiempo, sería imposible olvidar a Santiago Maldonado. ¿No? Y todo lo que representó Santiago Maldonado en la sociedad, y de hecho no es una crítica, me parece súper plausible, pero lo que pasó con Santiago Maldonado, lo que pasó con el caso, la empatía que suscitó, tendría que ser la misma empatía que suscita por las otras personas. Y ahí es donde nosotros vemos una conflictividad, ahí es donde nosotros vemos una empatía selectiva, que todavía no podemos determinar por qué, no podemos determinar qué es ese factor que hace que sintamos mayor o menor empatía por ciertas personas con un color de piel que con otras no. Entonces, volviendo al caso de Facundo Ferreira es asesinado por la espalda. Cuando yo busqué las imágenes, yo no recordaba que existían imágenes del niño tirado en el piso. Si ustedes googlean, eso, aparecen imágenes donde hay un niño en un charco de sangre y nosotros no salimos a romper todo. Nosotros no nos indignamos. Eso pasó en nuestro país y nos indignamos mucho más con el niño, con el niño sirio que aparece ahogado en las costas de Francia, si no me equivoco, de hace unos años, o con el caso de George Floyd, lo que no está mal, de hecho, está bien indignarse por esto, porque claramente es muy injusto y responde a políticas públicas que son avaladas por ciertos sectores del gobierno en cada lugar. Ahora, en Latinoamérica esas cosas también pasan, y pasan todo el tiempo. El tema es preguntarnos por qué no nos indignamos. Siguiendo con eso, una respuesta de identidad marrón es crear estrategias de visibilización y crítica a la hora de hablar de racismo en Argentina. Nosotros, si bien el grupo está conformado por personas que no se identifican como indígenas, también hay personas que se identifican como indígenas, hay personas que vienen de la migración internacional, hay personas que vienen de la migración nacional, y a pesar de estos múltiples lugares de los cuales venimos y a pesar de estas múltiples realidades de las cuales venimos, sí entendemos que un factor que nos atravesaba era el tratamiento diferenciado en múltiples lugares. Y eso fue una de las cuestiones que nos llevó a intentar plantear una estrategia visual relativamente creativa, amigable, que tome en cuenta ciertos factores. Si ustedes van al feed de las redes sociales, creo que Twitter es lo más descuidado que tenemos porque tiene una dinámica mucho más agresiva, Twitter es mucho más agotador, entonces es algo que decidimos no darle tanto tiempo, pero claramente es una deuda pendiente, pero por lo menos la estética que venimos manejando en cuanto a la creación de piezas y contenido hace mucho hincapié en cosas que se han dejado, han pasado bajo el agua en el tiempo, por lo menos en la producción audiovisual argentina, como lo puede ser el color de la piel, los rasgos, las historias y la no victimización de los cuerpos, que eso es un gran problema en el contexto, porque muchas veces cuando se quieren hacer actos de buena voluntad representando, no sé, comunidades indígenas, es como la pobreza, lo callado, lo lejano, lo sin estilo, lo que el prejuicio de una buena voluntad podría imaginar que es lo indígena. Y desde ese lugar es donde nosotros también empezamos, como una de nuestras líneas de trabajo, es romper contra esto, romper estos estereotipos sociales. Trabajar el tema de la urbanidad, no tratar el tema de lo indígena como una imposición que debería ser, e ir al hueso de los problemas. Digo, el problema con las personas racializadas es básicamente la pobreza, es el targeting de las fuerzas policiales. A un policía, cuando te tiene que pedir el DNI, no piensa si sos Wichi, Aymara, Cuón o del Tahuantinsuyo, o sos de Salta o sos de Bolivia. No, solamente es el rasgo lo que hace que seas targeteable, que seas un objetivo visible para la fuerza institucional, que muchas veces también tiene tu color de piel. Pero el problema del racismo no es contra el policía, no es contra Chocobar como un sujeto, sino que es contra la estructura y es contra el Estado. Y es porque justamente desde el Estado no hay visibilización del tema y aparte que es una deuda social en el contexto argentino. Digo, en Argentina no hemos debatido sobre el racismo, no es un tema que ha sido de debate nacional y es una deuda bastante pendiente. Nosotros cuando vemos televisión, después de ser bastante críticos con esto, ¿no? Igual es un traspaso bastante natural en la infancia del colectivo, de no haberse visto nunca
en ningún lugar, no haberse visto nunca en televisión, no haberse visto nunca en cine, y las pocas veces que hemos sido vistos, que nos hemos encontrado en algún lugar de la televisión, del cine o demás, o la publicidad inclusive, nos encontramos en lugares est- súper estereotipados, como el empleo doméstico, como el tema de obrero, como el tema de ladrones, como el tema, a lo mucho como enfermero, los actos. Si ustedes, si en este momento hacen el ejercicio de contar 5 personas que no sean blancas, 5 personas marrones con rasgos indígenas que trabajan en televisión, no sé qué tan fácil podemos llegar a 5 personas. Yo en mi mente tengo Oski Guzmán, hay uno que hace de galán a veces, um, hay uno salteño, creo, y la verdad es que no recuerdo más, se me viene a la mente Oski Guzmán nada más. Eh, pero lo difícil que es encontrar estas personas en televisión, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué inclusive hasta en la serie más hiper deconstruida, progre, feminista, anticapitalista, en la película indie más indie de lo indie, no existen estos cuerpos? ¿Qué sucede? ¿Qué es ese? ¿Qué es, qué es, ¿Cuál es esa? ¿Dónde está? No, ¿cuál es no? ¿Dónde está esa puerta de cristal? ¿Dónde está esa barrera de vidrio invisible que nos hace y nos dice que todos somos iguales, pero que en términos efectivos no? Yo, la verdad, es que veo mucha más diversidad étnica en una serie estadounidense donde hay una multiplicidad de realidades étnicas diferentes que confluyen en una serie, sea cual sea, que en una película súper buena onda en el caso argentino. Igual yo hago mi culpa de mi desconocimiento acerca del audiovisual, quizás es bastante limitado. No soy la persona que lo trabaja en el colectivo, yo soy abogado, mínimamente tengo el tema de causas judiciales y demás, pero la representatividad en el cine capaz que no es lo mejor que tengo, pero dentro del feed pueden encontrar, hay un proyecto que se llama Cine Marrón, que es una crítica al cine argentino, que me parece muy interesante, que pueden ir a verla. Y desde ahí es donde nosotros nos planteamos, desde múltiples ramas también, a decir, bueno, se puede criticar el cine, se puede criticar el arte, se puede criticar el derecho, se puede criticar las ciencias sociales, claramente son criticables. Claramente hay formas de racismo y hay formas de borramiento indirecto o directo que tenemos que exponer. Porque si nosotros existimos en este contexto hace cientos de años, venimos a romper en cierta forma este mito de la Argentina blanca, del mito de que la Argentina está formada por personas que bajaron de los barcos. No, claramente hay muchísima gente que estaba previa al desembarco de la migración europea. También, claramente, hay gente que vino de la migración de países limítrofes y que el hecho de ser hijos de bolivianos, hijos de peruanos, hijos de paraguayos, es algo que en el contexto es súper analizable, porque nosotros el hijo de un polaco, al hijo de un español, no le cargamos el estigma de ser hijo de polaco o hijo de español. Pero a un hijo de boliviano, nosotros se lo recordamos todo el tiempo. Y detrás de esto, detrás de haber transformado inclusive en Argentina, que es algo muy interesante y así también bastante cruel, el tema de haber transformado nacionalidades en insulto como boliviano, peruano, paraguayo, no se esconde solamente el insulto hacia una nacionalidad, sino lo que se esconde detrás de ese tamiz es básicamente lo indígena. Lo que está detrás del ser boliviano es en realidad el ser indígena. Y nuestra nación ha sido construida en un rechazo hacia ese ser. Y es por eso que nosotros tendemos a una extranjerización de las personas con rasgos indígenas. Y desde ese análisis, bastante nuestro, bastante nacional y popular, bastante creado desde el sur global, bastante siendo unas respuestas desde Argentina para el mundo, o por lo menos para el contexto argentino, es donde nosotros nos paramos. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero marrón no es brown y brown no es en Estados Unidos una categoría. Y la verdad es que primero las palabras nadie las compra. Segundo, brown en Estados Unidos refiere muchas veces a Medio Oriente, Siria, Tailandia, pero una cosa no tiene por qué ser análogamente una traducción literal en otro contexto. Y nosotros utilizamos lo marrón como un recurso lingüístico para saltar el escollo de la colonialidad en la cual las personas, por más rasgos indígenas que tengan, tienen que crear un pasaporte social para poder existir como indígenas. Y eso para nosotros es una conflictividad que no nos toca resolver porque básicamente el problema de resolución para nosotros es el aquí y el ahora, es la precarización laboral, es el tema de cárceles,
es el tema de persecución por parte de las fuerzas policiales y es el tema del racismo estructural en todas las instituciones. Para nosotros hoy en día es bastante fácil hacer el ejercicio de ver una foto, cerrar los ojos, abrir los ojos y ver cuántas mujeres hay ahí. Pero cuando hacemos el mismo ejercicio con las personas blancas, no hay muchos sectores, ni siquiera políticos, que se puedan salvar de eso. Inclusive dentro de los movimientos de derechos humanos, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, dentro del Estado de Derecho, dentro de las legislaturas, dentro del Poder Judicial. Y eso para nosotros es un marcador. Claramente, la idea del colectivo, la idea de Identidad Marrón es trabajar también con estudios serios, tratamos de producir nuestro propio contenido, tratamos de crear nuestras propias fuentes porque sabemos que es muy importante, pero también sabemos que es una deuda pendiente del Estado crear estos números, no es una obligación nuestra. Más allá de esto, que sería como la parte interna, creo que la parte externa de esto es cómo llevamos a los medios esta cuestión que ha sido un tema tabú o que ha sido de nula importancia. Y es ahí donde aparece la parte de la creatividad, es ahí donde aparece la parte del arte. Nosotros tuvimos un plan de acción con museos, expusimos en el trabajo, hicimos trabajo con el Moderno, con el Palais de Glass. De hecho, acaba de terminar octubre. Si buscan el hashtag Octubre Marrón, estuvimos el octubre entero en la Manzana de las Luces. Fue declarado de interés cultural por la legislatura de Buenos Aires. Y una de las formas de decir es como, ¿qué hacemos ante este silencio continuado? Y una respuesta de qué hacemos ante este silencio continuado fue acciones creativas. Y creo que eso tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Cómo utilizamos, ya sea Internet, las redes sociales, cómo utilizamos los pocos medios de los que disponemos para visibilizar un problema que existe y existió, sin caer en algo muy fácil en Internet, que es como el ida y vuelta del discurso de odio o del discurso de agresión. Porque más allá de Twitter, que puede o no ¿no? ser Algo más molesto, Twitter. perdón. Algo más Twitter, te decía, lo que justo ustedes decían que habían Sí, descartado un inclusive poco no porque es más solamente en absorbente. Twitter, en Twitter es como una dinámica súper recurrente, pero las otras redes sociales no escapan de eso, ¿no? Digo, hay algo Claro. no sé, la lógica del scratch, la lógica de la queja, la lógica de la exigencia, la lógica de que es bastante, digo, humano, ¿no? Nosotros mismos subimos a personas y después les reclamamos porque no son nuestros papás. Y la verdad, eso no va a pasar, pero el problema de esto es que genera un desgaste súper importante. Y algo que nosotros cuidamos muchísimo es que sabemos que cada uno de nosotros tiene su trabajo. Y la militancia para nosotros relativamente es un disfrute, o por lo menos tiene que tratar de serlo. Y cuidamos bastante el tema de no caer en esas lógicas de agresión y contraagresión, porque termina siendo un desgaste físico y un desgaste mental, que es algo que termina también quemando organizaciones, o que muchas veces termina quemando pedidos. Por eso, básicamente, desde Identidad Marrón, si bien tenemos una estética, una visual relativamente, nosotros decimos que es bastante pensada, con mucha humildad capaz, pero tratamos de que sea bastante pensada, tratamos de que tenga una simbología, tratamos no sé si redescubrir, pero sí como revivir el tema histórico no como algo literal. Nosotros transformamos, no sé, caras de oro precolombinas en símbolos que tranquilamente podría usar un trapero, porque eso también es encontrarnos a nosotros mismos. Nuestra cultura no está inmóvil. Nuestra ancestralidad no tiene por qué ser inmóvil y quedarse quieta en un espacio sociotemporal, sino que también puede avanzar, evolucionar. Sí, Y sobre eso, Ujú. en la, en la página de Facebook vi que tenían, es del año pasado, ¿no? Pero ese, no sé si ves ahí en la pantalla, el taller de memes antirracistas, que me Sí, parece muy interesante, o sea, lo que venís contando, ¿no? Esa idea de cómo estar en Internet y que no siempre sea un lugar de respuesta, ¿no? Que hay que hacerlo en varios casos, ¿no? De responder a cómo se los reflejan o aparecen reflejados, ¿no? Identidades que no sean blancas en los grandes medios. Pero esta idea de crear, ¿no? Como acá propios, un formato más propio de Internet, ¿no? Esto de memes antirracistas y además el afiche está muy bien, ¿no? Con dos Barbie juntas en lugar del Barbie y el Ken. Y ahí abajo, ¿no? La participación remota de Ken y Ken. Esa idea me parece que define bien, ¿no? Lo que quieren hacer ustedes, esta idea, ¿no? Desde un espacio por ahí que permita una cuestión más activa y no necesariamente de respuesta, ¿no? Entrando en ese juego que muchas veces se busca, del enojo, ¿no?
sino desde un lugar más positivo, crear unas formas de respuesta a todos esos discursos. O quizás más divertido. Sabés que yo creo que uno de los grandes problemas de los También, movimientos sociales, por lo menos que nosotros hemos podido notar, que de hecho no nos convocaba y hay algo de eso, es la sacralidad. Estamos en una época social y claro, particularmente en el contexto argentino, donde lo sacro puede ser y es súper respetuoso, nosotros lo respetamos un montón, pero claramente muchas veces no nos convoca. Y yo me quiero reír, yo me quiero divertir, quiero reírme de que esas dos Barbie, una tiene un muñequito de una llama y la otra, no sé, tiene sí. un chulo puesto Un y celular tiene con... quiero que ese símbolo esté ahí, quiero reírme de eso. No quiero sacralidad. Yo no. Nosotros venimos de lugares donde nuestros padres, nuestras madres se han esforzado para trabajar, darnos un futuro, permitir que podamos acceder, porque si bien la educación es pública, claramente necesita un cierto capital para poder sostener eso y para poder avanzar dentro de la educación pública. Y una de las formas de, 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 de responder o de honrar eso es crear estrategias que no sean excluyentes, ¿no? Que sean inclusivas. Nosotros siempre planteamos que identidad marrón no es una respuesta. Nosotros no somos la respuesta para solucionar la vida de alguien, pero sí somos una pregunta. Y si nosotros nos animamos a accionar desde ese lugar, invitamos a que otras personas digan, no, mira, lo que hacen ellos me parece un horror, yo lo voy a hacer mejor. Genial. O sea, nos suma un montón que más gente diga, yo quiero hacer esto de otra forma. Está bien, bomba, porque la verdad es que la guerra de Internet, básicamente, es el contenido. Nosotros dimos una charla en Google Irlanda hace 2 semanas y lo que está, uno de los puntos fundamentales de lo que hablábamos, porque nos interesó esta charla básicamente porque estas personas son personas de factores de cambio. Tipo, como en el mundo real, nosotros nos quejamos, no, hacemos una crítica de que en nuestras infancias nunca hubieron personas como nosotros en la televisión o en los medios o en el diario, donde sea, la misma responsabilidad tienen las mega empresas de intermediarios, como puede ser Facebook, como puede ser Google o como puede ser Twitter, que básicamente hay una cuestión de entender que estos algoritmos que son manipulados, son justamente propuestos por estas mega empresas, tienden a mostrar o no mostrar algo más que otro, de encontrar o no encontrar, y nuestra idea es acotarnos también a este mundo de la neutralidad de la red, ¿no? Y plantear esta posibilidad de que el acceso sea igualitario y de que justamente la reproducción de contenidos también lo sea. Y desde ahí es donde nosotros entendemos que hay un factor de cambio. Y mientras tanto, no nos embarcamos, por lo menos en debates como medio agóricos, medio del ágora griega, de debatir si hay una idea en la cual corresponde o no corresponde, sino que intentamos ir a la acción, que es algo que muchas veces nos cuesta un montón, ¿no? Como tomar el caso y ver si nos equivocamos o no, pero animarnos a arriesgar, ¿no? Nos animamos a decir, bueno, no sabemos si va a funcionar esta máscara de oro precolombina o no sabemos si nos van a querer escrachar porque usamos dos Barbies en un afiche o no sabemos si el guachín de gorrita le ponemos onda para que va a borrar el mensaje o... De hecho, una de nuestras publicaciones, como para hablar de esto, de la curaduría, ¿no? Una de nuestras publicaciones es acerca de violencia institucional de gatillo fácil, que tipo son crímenes racistas. Nosotros elegimos 9 imágenes de 9 personas que habían sido asesinadas por las fuerzas policiales. Y lo que nos costó mucho más de las imágenes fue elegir imágenes de personas que estaban en situaciones de normalidad, personas que estaban en la computadora, personas que estaban con un perro, personas que estaban como haciendo poses, personas que podrían, o que por lo menos intentamos transmitir, que podrían haber sido algún amigo del colegio, que podrían haber sido algún primo, que podrían haber sido alguna persona relativamente cercana, porque nosotros algo que sí identificamos como un factor problemático es el tema de que la empatía selectiva va por ahí y que muchas veces la incapacidad para la justicia de entender que hay una vida detrás de eso, es que muchas veces estas personas, nosotros, nosotras, estamos tan lejos de esos mundos que muchas veces terminamos deshumanizados, porque a fin de año ahí se me fue el apellido, pero como los Echegoyen, el Echegoyen bueno que tiene la finca y el Eh, Echegoyen malo que no tiene la finca,
se sientan en la misma Sí, los mesa. Echeveres, ¿no? Echeverre, Vasco dijo, pero soy muy malo con Sí, esto. Pero las mismas personas se sientan en el mismo lugar a fin de año y hay algo de lejanía en eso. Y hay algo de lejanía de esas realidades con nuestras realidades que tiene que hacerse presente. Nosotros asumimos que la justicia, porque también es este mito, ¿no? Este mito de la igualdad ante la ley. Eh, Todos somos iguales ante la ley y vamos a ser tratados iguales ante la ley. Eso es falso. O sea, eso es una ficción. Y tenemos que ser críticos con eso. Porque si no, estaríamos avalando una situación en la cual el derecho se demuestra como una total neutralidad, dispuesta a juzgar con la misma benevolencia a todo el mundo. Y claramente no es cierto. Claramente tener un apellido en la justicia hace una diferencia. Claramente ser parecido al hijo del juez hace una diferencia entre el guachín, que es más parecido al hijo de la empleada del juez. Y eso tiene que ser un factor crítico y tiene que ser un factor que ingrese al escenario político, pero no puede ingresar de una forma de choque, porque también es eso. Necesitamos encontrar formas creativas para llevar esto a la mesa y decir que de 100.000 personas que están privadas de su libertad, el 40% no tiene sentencia firme. Y eso es un factor a criticar, pero tenemos que ver cómo comunicar ello. Nosotros no inventamos el antirracismo, muchísimas personas vienen de hace décadas, siglos, resistiendo y siendo críticos respecto a esto. Pero lo que nosotros, por lo menos, nuestro humilde aporte en este lugar intenta hacer es como encontrar una forma de comunicación, desacralizar ciertos debates, llevarlos al terreno inclusive de los memes, pero acompañarlo con acciones políticas, ¿no? Decir, esto puede ser un meme, pero también puede ser una denuncia judicial para el Estado para que produzca información. Digo, eso es como nuestra multiplicidad de trabajo. Nosotros planteamos la cuestión desde una estética, desde algo relativamente vivo, desde algo que pueda ser inclusive agradable a los ojos, porque digo, uno de nuestros grandes problemas fue toda la vida no encontrarnos en figuras agradables a nuestra vista, o no encontrarnos y decir, yo quiero ser eso, o yo soy eso. Y por otro lado, el tema de las demandas políticas, que sean como relativamente punzantes, que tengan un sustento y que tengan una posibilidad de realidad. Otro de nuestros trabajos que venimos haciendo es el tema de la incidencia respecto al empleo doméstico, la precarización laboral. En Argentina, hasta el 2012, las empleadas domésticas no tenían una ley de empleo, no eran iguales que otros trabajadores, tenían un decreto que las sostenía y tuvimos que esperar hasta hace 8 años para que tengan una ley que las proteja como cualquier otro trabajador, que se aprobó el mismo día que la ley del peón rural. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, decimos realmente, ¿dónde estaba la sociedad civil? Ahí, ¿dónde estaba la sociedad civil viendo que las empleadas domésticas no tenían una ley, donde no tenían un factor de protección laboral? ¿Dónde estaba el CELS? ¿Dónde estaba SIG? ¿Dónde estaba Amnistía Internacional? ¿Qué hace que haya una complicidad silenciosa respecto a esto? No siendo, digo, no siendo acusadores en cuanto a un pensamiento directo de querer obviar esto, ¿no? Pero claramente no era parte de sus agendas porque hay una lejanía generacional, hay una lejanía sociocultural. Digo, no podía ser una empleada doméstica la hija de, la sobrina de, la prima de. Hay algo ahí de clase que nosotros ingresamos a debatir. Y decimos, muchos de nosotros somos hijos de empleadas domésticas y venimos con críticas y con requerimientos políticos, sociales, de clase, que sentimos que no han sido escuchados, que sentimos que no han sido visibilizados y que muchas veces sentimos que detrás de una ficción de lucha igualitaria, nuestras voces no son escuchadas. Nosotros si vamos a los movimientos sociales, es muy difícil encontrar personas marrones, indígenas, dirigiendo, hablando. Pero en las marchas estamos. Digo, cualquiera que haya ido a una marcha pre-COVID-19, seguramente vio en las calles a muchas personas marchando con mi color de piel o con mis rasgos, pero a la hora de hablar y a la hora de agarrar el micrófono, son otras las personas. Y es ahí donde nosotros también invitamos a pensar a compañeros y compañeras, a colegas que trabajan en el mismo ámbito de los derechos humanos, ¿dónde estamos? ¿Por qué hay un cartel que se hizo viral en su momento que decía cuántas marronas hay en tu trabajo? Y la invitación justamente es a eso, a mirar alrededor y decir, bueno, estamos en un lugar donde todo el mundo es blanco, ¿no hay algo raro acá? Bien, muy bien, sí.
Sí, está muy claro. Él estaba mostrando lo que decías de cine. Y para no robarte mucho tiempo, para hacerte otra pregunta, que por ahí tiene más que ver con tu área de experiencia en relación a las noticias falsas, pero también más que nada sobre el tema del uso de los celulares. Viste, generalmente uno baja aplicaciones alegremente. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones tendrías vos desde tu, tu área de conocimiento de seguridad informática a partir del uso de estas aplicaciones? A mí siempre, de ese lugar, yo creo que siempre me gusta la analogía de que en su momento se luchó tanto para tener la privacidad y Internet nos permitió entregar por lo que se había luchado. Hay seguramente capaz que lo vieron, estoy siendo súper reiterativo, pero bueno, lo tiro, hay un documental en Netflix que se llama Social Dilemma, creo, el dilema de las redes sociales. Si no me equivoco, era así, mi inglés malísimo. Pero No, sí, es eso. que justamente trabaja esto de, bueno, cuál es la recolección de datos que tienen las redes sociales, qué tan claramente están diseñadas para ser utilizadas por más tiempo, a mayor cantidad de uso genera mayor beneficio, hay algo de prever, digo, las personas no somos tan únicas y especiales, de hecho tenemos patrones de conducta bastante similares y es por eso que, no sé, Cambridge Analytics tiene su porqué, digo, se puede hacer planeamientos comunicacionales respecto a... como con perspectiva de multiplicidad de datos, es algo que somos bastante previsibles, no hay algo ahí que nos enseña cuánto vale nuestra información y qué tanto queremos cuidar nuestros datos. Si yo tuviese que recomendar, a ver, una cuestión segura, les recomiendo que tengan un Nokia 1100. Porque el Nokia 1100 inclusive no tiene activo el GPS, podés tener una comunicación segura, no hay aplicaciones. Ahora, eso posiblemente no pase. Así que Claro. de última, siempre revisar, primero a la hora de bajar aplicaciones, hay una parte, esto seguramente les pasó un montón de veces, pero es como, no sé, si nosotros decimos pañal, 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 posiblemente me terminen apareciendo, no sé, comerciales de Huggies y comerciales de leche para bebés y comerciales de cunitas, porque a ver, no es que las aplicaciones nos escuchan conscientemente, pero sí están programadas para escuchar ciertas palabras que permitan mostrar publicidad y realizar ventas, básicamente, porque bueno, nada es gratis en la vida y las aplicaciones tampoco son gratis. Entonces, recolectan la mayor información posible. Ahora, cada país tiene su estructura legal, digo, en el contexto europeo hubo todo un debate respecto a datos personales que no se dio en Argentina, entonces, digo, las explicaciones en el contexto europeo son mucho más respetuosas del cuidado de datos personales, no es el caso de acá, siempre trato de no, mi recomendación es no limitar al máximo las aplicaciones. Otro tema también, y eso yo creo que es algo de salud mental y seguramente lo deben haber vivido, pero en esta cuarentena despertó muchas cosas que las personas emocionalmente no teníamos antes y en gran parte el tema de la hiperconectividad tiene algo que ver con eso. Yo de última como y esto lo digo medio, medio como no cumpliendo porque es fácil dar consejos pero difícil usarlos. El tema de aplicaciones que midan el tiempo que estamos en las aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones de bloqueo que permiten, no sé, estar una hora en Instagram y automáticamente se cierra, o aplicaciones que hay que hacer, no sé, diferentes tipos de ejercicios para desbloquear, aplicaciones que puedan medir la cantidad que utilizamos. El tema del cuidado de datos personales es entender que cualquier cosa que se suba a las redes sociales o que se suba a cualquier lado es bastante difícil de bajarlo. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Yo trabajo en temas de trabajo sexual, sexualidades y demás. Y una de las recomendaciones que siempre doy respecto, no sé, a la hora, diría, diría un profesor mío, los chicos de hoy hay algo que le llaman packs. Bueno, o sea, es muy común el traspaso de nudes, de fotografías desnudo y gente, inclusive hay gente que vende packs de nudes y demás. Y el tema es lo que yo siempre recomiendo es que traten de no compartir sus caras, porque bueno, digo, muchas veces son utilizadas después para extorsión y demás, y es bastante difícil realizar una denuncia respecto a eso.
no ser paranoico, porque tampoco podemos caer en una, digo, estamos en este tiempo y no podemos caer en una paranoia absoluta, y eso es una crítica a Social Dilemma que, digo, cuando se ponen a cuando el otro día leí un análisis que decía, bueno, también son como varoncitos blancos heterosexuales siendo súper conspiranoicos respecto a las redes sociales. Nosotros no vamos a dejar de usar Gmail. Yo no voy a dejar de usar Gmail, desgraciadamente. Así como no voy a dejar de usar Facebook, que generacionalmente capaz que lo use menos, pero que no me corresponden, porque digo, yo soy más generación Facebook, pero también no voy a dejar de usar Instagram, no voy a dejar de usar redes sociales, eso yo lo tengo muy en claro, pero sí trato de delimitar, bueno, qué dejo ver, eso es un súper tema. Yo he conocido despidos de gente que, porque publican algo en su Facebook público, lo terminan despidiendo, digo, tener como las cosas en privado, no sabemos quién está viendo, no sabemos quién tiene acceso a nuestra información, no sabemos quién tiene acceso a nuestras fotos, a nuestros posteos. Entender que detrás de una foto que se envía muchas veces hay metadatos y esos metadatos son el lugar de donde están. Digo, yo muchas veces las cámaras lo traen por defecto. Eso es algo a mí que me súper preocupa porque si yo mando una foto a cualquiera de ustedes que está acá presente, que yo no lo estoy viendo, y ustedes pueden saber mi dirección exacta, a mí me da miedo, la verdad. Entonces, desde ese lugar es La tratar verdad que sí. de cuidar, ¿no? Como ser consciente de que una foto no es solo una foto, sino que hay más información que se envía. Una aplicación no es solo una aplicación, sino que nosotros le estamos cediendo datos que pueda escuchar, que pueda, no sé, tomar agenda, reducir al mínimo los permisos. Es una buena práctica. Cuidar mucho los datos personales es una buena práctica. Revisar la cámara al principio cuando está, para que no esté predeterminada, no mandando la menor cantidad de metadatos posibles, es una buena práctica. Ser consciente de los datos. Es súper difícil porque nosotros pensamos que es una boludez, pero realmente se puede trazar nuestras vidas en una aplicación. Había un debate legislativo respecto a la SUBE. Sí, era o no posible que un juez pueda pedirle a la SUBE todos los viajes que tiene una persona. Si la empresa puede almacenar todos estos viajes, digo, tenemos a alguien que puede identificar, como ahora porque estamos en COVID súper encerrados, pero en su momento, si se entrecruzan datos, o sea, habría un lugar donde se podría ingresar a ver cuáles son nuestros movimientos. O sea, todos los días, cuántas horas estamos en tal lugar, a qué hora volvemos y demás. De hecho, si ahora suena más 1984 este viaje, pero si nosotros entrecruzamos datos, no sé, de GPS con DNIs y demás, por eso cuidar fue bastante cuestionado en su momento. Digo, podemos saber qué personas se mueven de su casa o qué personas no se mueven. Nosotros no salimos sin el celular, digo, en promedio las personas. Entonces, no los invito a la paranoia, los invito a que sean críticos, porque bueno, ya estamos. Esto ya está. Ahora, lo que sí es tratar de ser cuidadoso, fijarse en las autorizaciones. No le digo que lean términos y condiciones porque, tipo, no va a pasar. Yo no lo haría tampoco. Si lo quieren hacer, háganlo, suma un montón. Pero si no, tipo, revisen qué aceptan y qué no. Traten de aceptar lo menos posible, de dar la menor cantidad de permisos posible. Y si tienen cosas que realmente quieren, aprecian, llámense imágenes, llámense videos, ténganlo en lugares aparte de la nube, ténganlo en una SD, ténganlo en un disco duro, sean cuidadosos con su información. Eso como puede ser más o menos mi mejor consejo. Bien. ¿Alguna pregunta, Paula, Juan, cualquiera, ¿sí? Diego, Luján, el que quiera, alguna pregunta en relación o al colectivo de identidad marrón o a seguridad informática en sí? Así que aprovechen para consultar. Yo les digo que si no se animan ahora, porque también puede ser, mis redes están También abiertas, puede pueden pasar. hacer comentarios o escriban en el chat. Digo, también está eso de lo anónimo. Muchas veces las personas nos sentimos más seguras preguntando en anonimidad. Y después, si a mí me pasa a veces que tipo termino siendo como medio tengo una dinámica también esto del medio internet que es medio de impacto, de choque y a veces termino siendo un toque chocante. Así que nada, digo, no, la intención nunca es molestar a las personas ni bla, 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 bla. Tirar a algún lado. Está bueno poder pensar, está bueno ser crítico. A mí
me parece muy, muy interesante que las personas, más allá de que no piensen igual que uno, puedan tipo estar firmes en sus convicciones o entender esto, ¿no? De poder sentarse a debatir, más allá de que es algo que nos robó bastante Internet, que es tipo como al ser todo texto, muchas veces terminamos como confundiendo en los tonos de voz, la intencionalidad del debate. Y la verdad es que, no sé, a mí, por ejemplo, en un texto en Twitter o en Instagram de alguien que me dice, bueno, el racismo no existe o sí existe, y la verdad es que no me invita al debate, pero sí me parece, digo, estamos acá en esta aula virtual que, tipo, siéntanse súper libres de preguntar, de decir lo que sea, total, nadie lo va a escrachar. Bueno, están grabando igual, pero Bueno, no, pero no es, digo, la mejor, está bueno poder preguntar y tirarse a la pileta de última en estos lugares que son mucho más cómodos. bueno, yo te quería igual marcar una última pregunta sobre algún caso que quieras comentar en el que hayas tenido que interceder como abogado entre, como te había contado, yo conozco el caso con María Riot, pero por ahí tenés algún otro para contar, el cual hayas tenido que interceder entre un ciudadano y sus imágenes o el material que sube a alguna red social. El de María me parece interesante. A ver, tipo resumiendo, Contemos María ese. Riot Dale. es una trabajadora sexual, activista, que en su momento fue bastante viral. Digo, creo que tenía como 60.000, tiene 60.000 seguidores en Instagram. Si ponen María Riot Interview es una revista española. La tapa dice, ella es una tapa donde dice la trabajadora sexual que le ganó a Facebook. Me parece el más interesante el caso de María, porque hay algo, seguramente escucharon como sobre el derecho al olvido en Internet, ¿no? De que las personas tenemos derecho a que si hay algunas falacias respecto a nosotros, podamos darlo de baja, ¿no? Y el procedimiento es así, nosotros mandamos una carta de documento, llámese a Facebook, a Google, Facebook, Google y Twitter, eh, que no le van a dar de baja claramente, pero se puede iniciar un amparo judicial, se inicia una medida y un debate judicial para que se dé de baja el contenido. Y eso es algo bastante común. Se dio mucho con modelos, con personas que trabajan con la imagen. Y ahora, en cuarentena, mucho más. Digo, si en algún lugar ponen Jorge Alejandro Mamani es un mal abogado y me robó $100, y no es así, claramente yo voy a ver afectado imagen, porque si cualquiera de ustedes en algún momento intenta contratarme, me va a googlear y si lo primero que aparece es eso, no me va a contratar jamás. Entonces, eso termina afectando mi imagen. Esos son casos que son bastante comunes ahora porque, bueno, se dio el caso de Belén Rodríguez, que fue el leading case, fue un caso que llegó a Corte Suprema de Justicia de una modelo que ponían su nombre, Belén Rodríguez, en páginas pornográficas para que haya más redireccionamiento a las páginas, pero no era ella, entonces se sintió ofendida y pidió que den de baja todo eso, bla. Eso es un mundo. Yo empecé a trabajar en una tesis que se llamaba Right to be Exist, como el derecho a existir en redes sociales, que era la contraparte de esto. Digo, si las personas tenemos derecho a que se dé de baja lo que nos afecta, las personas también tenemos derecho a existir en igualdad de condiciones. Si yo publico una foto, que mi foto esté arriba y no me la den de baja, porque yo le caiga mal a Pepito Juan Martín o Facebook, llámese, si yo respeto los términos y condiciones, mínimamente se debería respetar el contenido que subo, que es algo muy dificultoso con ciertos sectores sociales. Y ahí es donde aparece como el debate. Uno de los primeros casos fue un caso en el contexto brasileño, donde el Ministerio de Cultura de Brasil subió una foto de 1916, si no me equivoco, de una pareja indígena, donde una mujer indígena está al lado de un árbol con el torso descubierto. Y desde la página oficial del Ministerio de Cultura. Y en el Día de los Pueblos Indígenas, y se le da de baja automáticamente la foto. Y es ahí donde el ministro de Cultura de ese entonces, del gobierno de Lula, inicia toda una campaña, e inclusive una denuncia contra Facebook, para que le devuelvan la imagen, porque claramente, muy ofendido el señor, dijo, yo tengo derecho a que esto esté dado de alta, si yo hoy el Día de los Pueblos Indígenas, una foto de 1915, y viene y me censura esta red social del imperialismo, ¡pum! Entonces inició todo un proceso judicial que, si buscan en YouTube, está la audiencia pública de CIDH, la CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la audiencia pública de Brasil por el tema de redes sociales, creo, en la CIDH, que esa audiencia creo que es 2017, por ahí muy, muy interesante, muy, muy interesante. Bueno,
Pero eso nunca se había planteado desde un particular, porque claramente esto lleva plata y lleva una especialidad y lleva tiempo y no es tan fácil como, como que todos estos factores confluyan en algún lugar. Y a María la conozco, entonces en su momento fue como una cuestión que le sucedía siempre, es que le daban de baja publicaciones, por más que respete los términos y condiciones, por diferentes factores. Y uno de esos factores son las denuncias múltiples. Que digo, el discurso de odio no es solamente posteos negativos, sino también puede ser, tipo, si a 100.000 personas le caigo mal, van a ir a mi cuenta de Instagram y posiblemente la denuncien. Y a mi cuenta de Instagram la terminen dando de baja, no porque mi contenido viole términos y condiciones, sino porque le caigo mal a 100.000 personas, lo cual es súper injusto. Ahora, ante esta cuestión injusta, el usuario tiene derechos, claramente. Digo, la ley de derecho del consumidor nos faculta poder reclamar, así como otras leyes en el ámbito del derecho civil. Y María Riot hace, o sea, sube una foto medio artística de desnudo, pero no se veía porque claramente tenía los pezones tapados con cinta brillante y había una semidesnudez, pero semidesnudez como lo podría tener la revista Hombres en Bikini, que de hecho es mucho más explícita la revista Hombres en Facebook o la revista Playboy. Era una cuestión de semidesnudez. Cuando subes, al otro día se le da de baja y le 30 días de penalidad tiene. Entonces nosotros iniciamos una acción judicial, presentamos la acción judicial y de la mano de la acción judicial hacemos una campaña mediática. Sale una noticia en Clarín, se hace relativamente viral. Ella aparte tenía bastante foco era bastante vista como por los medios, porque bueno, trabajadora sexual, indie, porno feminista, era una cuestión bastante atractiva para lo mediático. Y cuando sucede eso, el caso explota, ella termina saliendo en Petinato hablando del tema, se replica en revistas de México, Chile y demás. Cuando sale la noticia de Clarín, digo, la periodista pone la noticia que se había intentado comunicar con gente de Facebook, pero no había recibido comunicación. Y a los 2 días, 48 horas estamos hablando, a María Radio le sale en Facebook la aplicación un pop, una ventanita que le dice: te pedimos perdón. Tu imagen ha sido dada de baja por un error, te devolvemos la imagen y te pedimos disculpas. Y esa fue una de las primeras veces que, por lo menos yo había hecho todo un research, toda una búsqueda de casos similares, que en Latinoamérica a una persona se le devolvía una imagen con un pedido de disculpas. Y fue como un caso relativamente mediático, pero ahí fue mucho más la incidencia en cuanto a lo mediático que en cuanto a lo legal, porque no hubo una sentencia al final, porque los tiempos de la justicia difieren muchísimo de los tiempos de las redes sociales. Entonces, la justicia no había emitido fallo hasta eso, pero Facebook 2 días después sacó un comunicado en Clarín diciendo que ya todo estaba bien y se habían comunicado y ya había cerrado el caso. Y entonces también es eso de entender como esta nueva forma en la cual la justicia va, no sé si acompañada, pero sí como en una situación compleja con lo mediático, con las redes sociales. Y cuál es el poder que tiene la mediatización de un caso y muchas veces los plus y los contra también que ello trae, y cómo muchas veces los juicios o linchamientos mediáticos, que es algo que la justicia no puede manejar y no va a poder manejar porque no, diría mi madre, no le da el cuero, porque básicamente no tiene, o sea, a nivel teórico, el derecho debería poder ordenarle a Google hacer cosas. El derecho a Argentina, la justicia argentina, un juzgado cualquiera debería poder ordenarle a Google, a Facebook o a Instagram o a WhatsApp hacer acciones, pero a nivel fáctico es muy difícil, porque las empresas no están en el país, porque contratan estudios para dilatar los procesos, entonces es todo un tema en proceso. Pero a su vez, las redes sociales tienen una dinámica de tiempo que es mucho más acotada y como quizás les decía al principio, cosas que pasaron hace 3 o 4 años en redes sociales, para nosotros es un montón de tiempo y en realidad son hace 3 o 4 años. Entonces esa temporalidad es algo que todavía no se puede adaptar al mundo de la justicia. La justicia es muy lenta, muy, muy lenta. A pesar de que sea rápida y expedita,
A pesar de eso, sigue siendo bastante lenta para los tiempos de Internet, donde lo instantáneo es la respuesta y donde podemos organizar un Black Lives Matter en, no sé, una semana, 2 semanas, sea un hashtag, sea un trending mundial, cosa que el derecho no. El derecho tiene una sacralidad y una vetustez que no le permite esta ductilidad. Y también el tema de la brecha generacional con los jueces, la brecha sociocultural, que claramente uno de los más grandes apoyos son tipo los técnicos, ¿no? Apoyos técnicos, sociólogo, antropólogo, técnicos reales informáticos, que son apoyos reales para la justicia, pero todavía esa batalla está en veremos. Y el tema de que cada uno de nosotros entienda que es consumidor es una dificultad, es un proceso. Entender que nosotros somos consumidores de, en este caso, no sé, Google Meets. Digo, yo estoy consumiendo este producto y como tal, este producto debería poder responder. Si se filtran mis datos de Gmail y no es por mi culpa, porque no es que yo tiré mi contraseña por ahí, claramente Google Inc., Google Argentina debería poder responder ante esto porque yo soy un usuario que si bien no estoy pagando porque puede ser un contrato no oneroso, yo estoy dando algo a cambio, que básicamente es mi información. Entonces hay una contratación. Bien, perfecto, muy claro eso último, ¿no? Sepamos que no, lo sabemos, pero a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Que no es gratis toda la exposición, todos los datos que damos en Internet. Y bueno, y es interesante también escuchar este caso, el de María, por cómo tuvo que actuar rápidamente, ¿no? Netflix, perdón, Facebook. Entonces estaba pensando, encontré la película, después se las paso. Para los que no tengan, bueno, cuando tengan Netflix, después se las paso. Nada, Alejandro, muy interesante. En realidad hay varios temas que me gustaría charlar, pero no lo quiero hacer mucho más largo. Sí, desde ya quedás invitado, ¿sí? Vos, gente de Identidad Marrón, vemos cómo armarlo para cuando podamos volver a la presencialidad y vernos todos más cerca, vernos de otra manera que no sea ver el monitor. Que quedás invitado a la universidad, a la carrera, y que tenemos un campus muy lindo y siempre nos gusta llevar gente, así que cuando se pueda, nada, te esperamos ahí, ¿sí? Muchas gracias Okay. por tu tiempo, y la verdad que nada, siempre escuchar es aprender de varias cosas, así que, bueno, muchas gracias. No, a ustedes les agradezco un montón por la invitación. Nada, espero que aprueben, espero que aprueben todo. Y si tienen alguna duda, me buscan en redes sociales y la mejor. Gracias, Alejandro. Jorge no. Bueno, bueno, ahí se nos fue. La idea era charlar un poco algunos otros temas, como les queríamos hace rato, traer gente, pero bueno, vieron, se nos acortaron un poco los tiempos con el feriado inesperado. Yo les pasé en un momento qué hacer en las clases que nos quedaban y después me tuve que retractar
velozmente porque ese feriado que yo pensé que era un viernes terminó siendo un lunes. Así que eso nos obliga a tratar de movernos de otra manera con los temas que nos quedaban, o incluso textos, ¿no? Algunas cosas